Hola, mi nombre es Selene Strach, soy estudiante de Artes Plásticas en la Universidad Cecilio Acosta y estuve trabajando en un ensayo sobre el que les quiero conversar, que se llama El legado invisible, la exclusión de las mujeres en la historia del arte y sus repercusiones en las nuevas generaciones. Nuestro problema central de discusión en el ensayo es cómo la historia ha sido narrada desde una perspectiva androcentrista. Eso quiere decir que es una perspectiva totalmente masculina y eso tiene como resultado que se invisibilice a las mujeres artistas. Hay tres preguntas que nos hablan como del problema, de cómo nos afecta y cómo cambiarlo. En este caso sería ¿por qué las mujeres han sido excluidas del canon artístico?, que es nuestro problema base. ¿Cómo afecta esta omisión a las nuevas generaciones?, que es un poco las consecuencias que hoy estamos viviendo, y qué estrategias se pueden implementar para cambiar esto, que es hacia las propuestas que podemos tener o lo que ya se está trabajando hoy para cambiar eso. Hay datos muy interesantes también que podemos nombrar aquí que demuestran el primer punto o el problema. Uno es que solo el 5% de las obras de los principales museos de arte moderno son de mujeres. Esto es un estudio del Museo Nacional de las Mujeres en el Arte. Y otro estudio interesante también que hace Claire McAndrew, que está especializada en trabajar el tema del mercado, es que las obras de mujeres se venden en un 47% menos que el de los hombres hoy en los museos, colecciones del mundo. Aquí como imagen tienen una de mis artistas favoritas del surrealismo, que vamos a hablar un poco más adelante sobre ella. La obra se llama Detalle de papilla estelar, es de Remedios Varo, que también es la mujer que sale al principio de la portada. Bueno, otro punto importante aquí es la exclusión histórica de las mujeres en el arte y a qué se debe. Un punto muy importante es la prohibición al acceso a la academia. Lógicamente, si un sistema machista y patriarcal en el que vivimos viviendo como sociedad hace muchísimos años afecta a las mujeres en muchas dinámicas de su vida, en decisiones, en autonomía, en acceso a información, a educación, a trabajo, a participación política, etc. El arte no se escapa de eso, y el acceso a el conocimiento académico en torno al arte era prohibido para mujeres. Luego, cuando empezaron a participar del arte y de algunos espacios de formación, estaban limitados. Por ejemplo, en el Renacimiento era muy importante el estudio de la anatomía y la pintura del cuerpo humano, y para eso se hacían clases en vivo con modelos desnudos, por lo general. Las mujeres no tenían permitido participar en esos espacios, lo que va creando una brecha desigual en la capacidad de formarse para tener más habilidades en ciertas áreas. Luego, otro problema muy común también en la exclusión en toda la historia del arte es la atribución errónea de sus obras a hombres. Era muy común que las obras fuesen firmadas con apellidos y se pensara que fueron padres o hermanos los que lo hicieron, o que las mujeres fueran ayudantes en talleres y otros pintores o los pintores dueños de los talleres decidieran firmar las obras, o que las ayudaran tratando de exponerlos porque no se permitía, porque era un prejuicio, y terminaran firmadas por hombres. Eso solía pasar. Quise mucho enfocarme en casos particulares para demostrar propiamente lo que estoy hablando, no en la generalidad, sino en historias de mujeres. Este caso me parece muy particular también. Artemisia Gentileschi, ella nació en 1593 y murió en el 1656. Enfrentó la violencia y la discriminación de una manera muy dura. Ella fue hija de un artista plástico de su mismo apellido y logró entrar en la academia en Florencia. Se destacó muchísimo, pero fue abusada por su tutor, otro artista plástico. Fue a juicio. También en ese periodo de tiempos de los primeros registros de un juicio en el que un hombre va a juicio por haber violentado a una mujer. En este caso la violó cuando ella tenía 17 años apenas. El juicio igual es muy desigual. Se le dio condena a Tassi, que fue el artista que la violó, pero fue mínima, y además en el proceso del juicio a Artemisia le hicieron una prueba de hilos en los dedos, que es muy dolorosa, es como una especie de pequeña tortura, para demostrar si estaba diciendo la verdad o no. Entonces, bueno, a pesar de haber participado en un juicio y que eso haber sido una victoria, fue también bastante terrible para ella.
Todo ese juicio y todo lo público que se hizo también trajo nuevamente otros prejuicios sobre ella. A pesar de eso, logró destacarse muchísimo. Bueno, ahí está una de sus obras muy famosas, Judith decapitando a Holofernes, que es de 1612-1613. Tiene una visión muy poderosa. Ella hablaba en sus cartas que en la pintura ella se liberaba, se sentía poderosa y podía expresar lo que sentía, y que era su manera de vengarse del mundo y del control y el poder que tenían los hombres. Así que es una artista muy interesante de estudiar, y tiene obras impresionantes. Luego un poco el tema de las barreras en el canon artístico. Si el canon del arte es dominado por los hombres, lo que quiere decir que los hombres deciden qué es lo bello, qué es lo estudiable, qué es lo mejor en términos artísticos, normalmente se ve a sí mismos. Hay un caso muy particular también que me gustó traer de una artista sueca, Ilma af Klint. Ella nació en 1862 y murió en 1944. Y ella tiene una historia muy interesante también, cómo lo personal tiene mucho impacto en lo que hacemos, en la creación artística. Ella, bueno, fue pintora, siempre estuvo interesada en eso, pero venía pintando más paisajes y las cosas que en su tiempo se venían haciendo. Tuvo un impacto en su vida, que fue la muerte de su hermana, y a partir de eso se metió muchísimo en el tema de las cosas teológicas o de conexión con el más allá, metafísicas y todo este tema, para tratar de comunicarse con su hermana y de conectar con su hermana. Creó un grupo que se llama Las Cinco, o se llamó Las Cinco, donde ella y otras 4 pintoras se juntaban, y su arte para ellas era una forma de comunicación y de conexión y de traer la información de lo que hay más allá de nuestro mundo propiamente físico. Estas que están de este lado son algunas de sus pinturas. Son como el verdadero principio del arte abstracto, pero como selector de arte de ese tiempo habló con ella y le dijo que el mundo no estaba preparado para su tipo de arte, porque eso era completamente revolucionario para el tiempo en el que ella estaba pintando. Y entonces ella decidió y puso en su testamento que sus obras no podían ser vistas por nadie hasta después de 20 años de su muerte. O sea, después de 1944, 20 años después, es que sus obras podían ser vistas. En ese periodo de tiempo salió Kandinsky y otros artistas del arte abstracto después de ella, pero como su arte estuvo guardado todo este tiempo, por la recomendación del Señor, otros sobresalieron, fueron considerados padres de la abstracción, y ella quedó en el olvido hasta muchísimo tiempo después. Un siglo después fue recordado o recuperado su trabajo, y en 2019 específicamente, en una exposición en el Guggenheim, fue la visita más grande de la historia de ese museo, con más de 600.000 personas. La importancia que tiene y todo lo que nos hemos perdido de conocer de Ilma. Otras mujeres invisibilizadas, traje más ejemplos para que podamos entender cómo funciona esto. Una muy interesante, una de mis favoritas, las hermanas McDonald. Aquí Margaret específicamente, ella innovó en un movimiento artístico que se llama el Art Nouveau, antes que Klimt, que es muy famoso por una obra que se llama El Beso, pero esa obra nació 10 años después de una visita que hizo a una exposición de Margaret, y donde se ve claramente en las obras de Margaret todo el impacto que tuvo Margaret en eso. Y hay un antes y un después de Gustav Klimt en su forma de pintar y de hacer, que está evidentemente impactada por las obras que tuvo Margaret McDonald, y es mucho menos famosa que él. Cuando él se inspiró totalmente en ella, además lo aceptó y lo escribió y lo dijo muchas veces, lo que admiraba el trabajo de las hermanas McDonald. Es un ejemplo clarísimo de cómo hay una distorsión aun cuando las creadoras de movimientos o de cosas específicas son mujeres. Leonora Carrington, junto con otras en el surrealismo, trabajó mucho la visión, la introspección, tiene trabajos importantísimos, pero normalmente conocemos a Dalí, a René y a otros
normalmente hombres en el surrealismo, cuando hay mujeres que hicieron cosas impactantes e impresionantes. Leonor además está un poco más cercana a nosotros, a la modernidad. 1917 al 2011 falleció, hace muy poco realmente. Luego está Judith Leister. Este es un ejemplo del tema de los nombres de los hombres. Es una retratista barroca. Esto es un autorretrato, no hay fotos de ella por el tiempo, pero ese es un autorretrato de ella, donde se ve sus destrezas artísticas, y sus obras fueron atribuidas por mucho tiempo a Frans Hals. Se dieron cuenta luego, porque ella firmaba con una especie de estrella, haciendo un juego de palabras con su nombre, que todo ese tiempo muchas obras que se le atribuían a Frans eran de ella realmente. Luego está Rosa Bonheur. Es una realista francesa, pintó animales con muchísima precisión, casi científica, pero siempre se acuerdan de Courbet o de Millet. Ella fue la primera en ser galardonada con un premio en Francia como mujer, como artista. Y pueden ver en su ropa, muy característica, que está vestida con ropas masculinas. Ella pedía para poder salir al campo que le dieran permiso de vestirse de hombre, para que no la acosaran, para que no la molestaran. Se casó con otra pintora también. Bueno, muchas cosas que para su tiempo eran obviamente muy discriminadas o no bien vistas. Luego, cómo esto impactó en la educación artística, sigue impactando hoy. Faltan referentes femeninos. Es la razón por la que escogí este tema para el ensayo. En Estados Unidos hay un estudio de menos del 15% de los contenidos académicos incluyen mujeres artistas. Yo, especialmente cursando, ya finalizando la carrera de artes, pero cuando me tocó cursar todas las historias del arte, me utilicé una enciclopedia específica que las tenía todas desde Mesopotamia hasta la modernidad. Y fue mi guía en todos los estudios de las historias del arte. Y en todo ese periodo, en algún momento revisando, vi una foto de una obra de arte que decía Michelle R. Y yo decidí buscar en internet y dije, ¿será que es una mujer? No recuerdo haber visto mujeres. La busqué para ver la referencia del artista y era un hombre. Y ahí dije, yo no he visto ninguna mujer en el libro, y me dediqué a revisar toda la enciclopedia y no había una sola obra de una mujer. Por eso decidí tomar este tema y empezar a buscar a otras mujeres que estén hablando, investigando sobre esto, y me di cuenta de todo lo profundo que hay detrás de que a nosotras no se nos enseñe, no se nos muestre a las mujeres artistas. Esta pintura es de Artemisia también, bellísima, espectacular las cosas que hace. Bueno, consecuencias de esto: las mujeres no ven modelos a seguir, difícilmente pueden imaginarse a sí mismas siendo grandes artistas. Aquí hay como dos cosas jugando también. Hay un estudio que se llama La brecha de los sueños, que identifica cómo los niños y las niñas al cumplir 5 años tienen procesos distintos. Los niños siguen pensando que pueden ser lo que quieran, superhéroes, astronautas, grandes médicos, lo que sea, y las niñas empiezan a tener una percepción distinta. Por los juegos, por la televisión, por el consumo, por la educación, empiezan a asumir que no pueden soñar cualquiera de las cosas, que hay cosas específicas que son para mujeres y no pueden hacerlas todas. Luego está la brecha de género en el mercado del arte, que lo nombramos un poco al principio. La diferencia en la valoración económica del arte femenino, a raíz de todo, de que no se vean en la historia del arte, en que no sean referentes, tiene un impacto. Las obras de mujeres se venden por un 47% menos que la de los hombres, y menos del 3% de las obras vendidas por más de $1 millón son de mujeres. Esos son datos importantísimos. Georgia es otra artista espectacular. Es la madre del modernismo en Estados Unidos y tiene el récord de ser la mujer que ha vendido la obra más cara, de $44.4 millones. Sin embargo, cuando estudias su movimiento artístico, el modernismo, se estudia más a Picasso, a Matisse o cualquier otro que a ella, que es un referente impresionante. Así que solamente la meritocracia no está jugando. Aquí hay un sesgo claro que nos hace no estudiar a las mujeres en el arte. Luego, estrategias para la equidad del arte, que son fundamentales. Las acciones necesarias: revisar los currículos educativos para que no siga pasando esto, para que incluyamos mujeres. Ahí es necesario un activismo mucho más presente de los profesores y profesoras. Aumentar la representación femenina en museos y exposiciones. Implementar cuotas de género en colecciones y adquisiciones. Un ejemplo que se viene trabajando en el Tate Modern y en el MoMA, han aumentado en un 40% la representación de mujeres artistas en las colecciones. Eso tiene impactos
importantísimos y son las cosas que hay que replicar. Luego, el papel de los movimientos feministas y su impacto en la relectura del canon es fundamental. Los movimientos del feminismo nos han ayudado a poder mirar con otros ojos, con otros lentes, todo este proceso. Y grupos, por ejemplo, como el Guerrilla Girls, es un colectivo de feminismo de arte muy interesante, nació en el 89 y denunciaron que entre los estudios que hicieron, el 5% de las obras que estaban en el Met eran de mujeres, de artistas mujeres, mientras que el 85% de todas las obras representaban cuerpos de mujeres desnudos. Ahí está el impacto y la diferencia entre ver a las mujeres como artistas, como seres humanos, como creadoras, a verlas como objetos o como musas, como se quiere romantizar, pero realmente es la apropiación y la objetivización del cuerpo femenino. Luego, ¿qué rol cumplen ahorita los museos y las instituciones? Son los que perpetúan la exclusión femenina. Si determinan el canon, si determinan el precio del mercado, si determinan lo que se estudia y lo que no se estudia, determinan también que las mujeres estén afuera. Estrategias para cambiar eso: creación de exposiciones dedicadas a las mujeres artistas, revisión de colecciones permanentes, inclusión de mujeres en las exhibiciones generales y no solo en muestras específicas de arte femenino. No es que hagamos una exposición de las artistas mujeres y el arte femenino y se disminuye. Hay en cada movimiento, y quedó demostrado en todos los ejemplos que puse, artistas impresionantes en cada uno de sus movimientos y deben estar incluidas y ser partícipes de la historia de esos movimientos y de esas corrientes artísticas específicas. Ya como conclusiones, 3 puntos fundamentales dejo. Lo que debe ser justo: el arte debe contarse desde una perspectiva más amplia y equitativa. Lo necesario, además, la equidad en el arte no es solo justicia, sino que enriquece culturalmente. Nos perdemos del valor que tienen una cantidad de artistas, de lo que han aportado a la historia, a la técnica, a los movimientos en su época, por estarlas excluyendo. Y la verdad, nos han contado que la historia del arte es de los hombres, pero la historia del arte no ha sido escrita, ha sido impuesta y solamente ha sido contada del lado masculino. Entonces es importante reescribirla para que nos podamos sentir identificados todos y todas y para contarla más ampliamente, toda esa cantidad de cosas que hay ahí. Esta es una obra de Margaret MacDonald en las que se inspiró Klein para hacer El beso. Luego, concluir con la bibliografía. Muchos de estas, todas estas y algunas más que no logré incluir aquí, me ayudaron muchísimo a llegar a esta información. Esto justamente me parece una demostración de las clases de cosas que hay que hacer. El estudio, la creación de contenido académico, científico, demostrando el problema, es importantísimo también. Gente como Whitney Chao, Las mujeres, el arte y la sociedad, fue súper importante. Claire, con todo el tema del mercado, el análisis del mercado con perspectiva de género. El Museo de Arte de las Mujeres también ha tenido investigaciones súper interesantes. Una de las escritoras principales en este tema, que es Linda Nochlin, con su ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y Mujeres Artistas, la obra completa, que tiene varios ensayos, son súper interesantes. Hombres han estado escribiendo de esto también, me pareció interesante traerlos, también leer muchas cosas interesantes saqué de ahí. Felipe Pereda, Andrés Pérez Rubio, los dos, uno con La sombra de las grandes maestras, Mujeres Artistas del siglo de oro, y Las perspectivas de género, el arte contemporáneo, las políticas de inclusión que están discutiéndose en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. Griselda también lo utilicé muchísimo, La diferenciando el canon, deseo feminista y la escritura de la historia del arte. Andrea y Susana, que son como escritoras mucho más recientes, en 2020 sacaron este libro Pintoras, mujeres que cambiaron el arte, y tratan de hacer una biografía de muchas mujeres que han quedado olvidadas a lo largo de la historia. Así que espero que este ensayo sea un aporte más a ayudar a visibilizar a las mujeres, que nos ayude a todas las que estamos también, aprendiendo en el mundo del arte o buscamos el arte como nuestra carrera, nuestro oficio, para encontrarnos, para vernos en otra y para tener una voz luego también, y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo sea reconocido, sea valorado justamente, que es uno de los impactos que hoy tiene para las mujeres, que la historia del arte no estemos visibilizadas.